8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Saludamos a nuestros primeros invitados, la doctora María Fernanda Noboa, experta en seguridad, y el doctor Daniel Pontón, experto y catedrático. El tema, la situación carcelaria que a pesar de haberse firmado acuerdos, se sigue sin sentir ese proceso supuesto de paz. Cómo lograr pacificar, cómo lograr que en las cárceles funcione en los procesos, como ir finalmente a la rehabilitación social. Esto ha sido muy difícil lograrlo. Quiero empezar con la doctora María Fernanda Noboa y decirle qué está pasando en el sistema carcelario que no se ha logrado arreglar, pacificar y incluso cumplir los acuerdos a los que se había llegado inicialmente. Muy buen día, doctora María Fernanda Noboa. Muy buenos días con toda la audiencia. Buenos días también para nuestro amigo Daniel. Para mí es un gusto estar aquí y poder emitir algunos criterios. Yo diría básicamente que el tema carcelario no es un tema que está aislado de toda la violencia estructural generada dentro del país, y en esto ya se han abundado muchos análisis. Es decir, el tema carcelario puede ser una de las partes de toda esa gran madeja de esta violencia estructural que se cierne en el país y de la desgobernabilidad en materia de seguridad. Y puedo decir desgobernabilidad y debilidad en la maniobra de la conducción de la seguridad, tanto de la seguridad ciudadana como de la que se ha llamado seguridad integral, o la que es, digamos, mucho más abarcativa. Digo desgobernabilidad porque a la larga estamos viendo cada día más incidentes, no solamente a nivel carcelario, y refiriéndonos específicamente a hablar de que tenemos más de 39,000, casi 40,000 presos en 53 cárceles, donde un país donde no hay un modelo carcelario, es decir, no hay un modelo real, donde las medidas que se han tomado han sido este tipo de pacificaciones, entre comillas, coyunturales, pero donde no hay en la base un modelo penitenciario. Me parece que este es uno de los graves problemas. No se ha resuelto el tema del hacinamiento y todos los problemas que ya sabemos más o menos qué es lo que ocurre: el hacinamiento, la cantidad de presos, la mezcla de los PPLs, no hay una estratificación por el tipo de pena, etcétera, etcétera. Y lo más tenaz es que dentro de las cárceles se generan ya estos sistemas, grupos criminales, que en este caso podríamos dividir básicamente en lo que son las agrupaciones criminales, un poco más, entre comillas, light, pero también tenemos ya grupos de criminalidad organizada que funcionan desde adentro hacia afuera en la consolidación de ecosistemas criminales. Es decir, desde adentro se organizan los negocios de afuera, y desde afuera se conduce o se direcciona todo lo que ocurre hacia adentro. No es para mí una cosa casuística que este último tema carcelario se haya dado en Santo Domingo, una zona, y en la cárcel de Santo Domingo, que sabemos que dentro de la geografía tenemos a un análisis socioespacial de qué es lo que ocurre, inclusive económicamente, en la zona de Santo Domingo, una zona económica, una zona estratégica para todo el país, desde donde se tiene control a varios puntos, no solo de comercio, de tránsito, de personas, etcétera, etcétera. Se está generando esto. Lo que me preocupa son las respuestas de parte del gobierno. Es decir, hay una visión, como he dicho en varias ocasiones, absolutamente de tapar los parches y no de tener una verdadera estrategia de anticipación, una verdadera estrategia de ver las cosas antes. Y entonces tenemos un acumulado de situaciones no solamente estructurales dentro de la cárcel, el hacinamiento, la situación en la que viven los presos, sino esta falta de control y este control de las mafias sobre el acceso de armas, el acceso inclusive de machetes, de armas de medio calibre, inclusive el uso de drones. Tenemos ahí una sofisticación criminal que a uno le espanta.
Y la única salida es o dar el giro punitivo o dar salidas de inmediatez, que eso le da mucho rédito político al gobierno, o pensar en serio de una manera anticipada, una manera estratégica. Pero para eso, Miguel, se necesita gente y se necesitan cuadros que estén preparados en estos temas. O sea, en estos temas no se puede improvisar. Yo considero muy buena la labor que está haciendo el señor general Carrillo, pero aquí no es la voluntad de uno, es una voluntad de un grupo completamente de asesores y de gente que tenga conocimiento y experiencia para manejar estos temas. Se cree que es cuestión de improvisación o a veces se piensa también que es cuestión de, por cotas políticas, tener mis amigos al lado para poder yo gobernar en temas tan críticos como estos. Y la academia a veces dejada de lado, porque a veces en la academia sonamos un poco disonantes con lo que a veces normalmente y los gobiernos tratan de hacer. Entonces hay una disonancia y esto también produce ciertos problemas, inclusive a los académicos, que en muchas condiciones no nos podemos referir a los temas que ocurren en el país, porque hay sanciones de carácter de que no habla mucho, que cuidado cuando uno pertenece a alguna institución educativa, etcétera. Bienvenido al doctor Daniel Pontón, académico, experto en temas de seguridad. ¿Por qué cree que continúan estos hechos en el sistema carcelario como el sucedido hace 48 horas en el centro penitenciario de Santo Domingo de los Áchilas, con un saldo lamentable de los 13 fallecidos? ¿Qué pasó con ese proceso de pacificación que se implementara a través de una comisión que fue nombrada por el Ejecutivo y que finalmente daría la impresión de que ese proceso, luego de los informes entregados, se habría truncado y volvemos a lo mismo? Doctor Daniel Pontón, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo muy fraterno igual a María Fernanda y a todos los que nos oyen. A ver, creo que ¿por qué no se ha parado la violencia? Es un tema, se ha vuelto un enigma, ¿no? Creo yo. Pero también podríamos entender que la situación sigue igual. O sea, bajo ciertas condiciones iguales, el fenómeno se sigue repitiendo de una manera importante, y porque también en los diagnósticos que se han establecido se han estipulado algunos tipos de salidas que son importantes, pero creo que no son suficientes para poder parar esta violencia. Digo yo porque, por ejemplo, se constituyó el mito del hacinamiento. Yo vengo sosteniendo en varias entrevistas que el problema del Ecuador, teníamos un problema de hacinamiento, María Fernanda habló del 40%, el día de hoy no pasa el 10%, ¿sí? Se ha hecho un esfuerzo importante el gobierno a través de una política de indultos, beneficios, etcétera, etcétera, de ir reduciendo, y me parecería que vamos a llegar a tener un hacinamiento prácticamente cero en un corto tiempo. No obstante, la violencia sigue existiendo, ¿sí? Se ha hablado de otro tipo de salidas, por ejemplo, esta famosa comisión de pacificación. El problema de la comisión de pacificación es que el Estado busca, ¿por qué el Estado? Porque el Estado la promovió, más allá que sean civiles, gente de la sociedad civil que esté metida en esta comisión, establecer un proceso de diálogo con estos líderes de estas bandas delincuenciales muy, muy potentes de las cárceles. Sin embargo, creo que las condiciones en las cuales el Estado empieza a gobernar es como pedir favores, tocar la puerta y decir, por favor, permítame entrar, usted quiere pacificarse. Porque si usted ve el resultado de esa comisión, más o menos nos dice así, como que vamos a ver la posibilidad algún día de si se constituyen las condiciones de paz. Es decir, básicamente hay un ánimo, una desidia absoluta de estas organizaciones. Y al parecer esto se constituye una serie de condicionamientos que al Estado, por su incapacidad sistemática, no quiere decir que este gobierno, de tener un control importante sobre los centros penitenciarios, ha cedido. Y eso, de alguna otra forma, ellos creen que con ciertos acuerdos de corto plazo, porque negociar con grupos criminales, y así dice la técnica, son acuerdos de corto plazo, se producen nuevos eventos de violencia y posiblemente se sigan produciendo. Lo nuevo en este contexto, en este año sobre todo, es que también se ha acabado el mito, entiendo yo, de que
La violencia es producto de estos grandes centros penitenciarios, de estas grandes concentraciones, sobre todo en Guayaquil, ¿no? Con unas lógicas de ecosistema, como dice María Fernanda, porque se ha suscitado, primero, bueno, el Turi, que había sido la cárcel problemática, que había pasado relativamente tranquila por un año, pero la violencia ahorita se desplaza a Santo Domingo, que tengo entendido que es un centro penitenciario mucho más pequeño y que ha estado por fuera del radar de la conflictividad de los últimos años. Tenemos ya resquicios en Machala, en Loja, etcétera, y que al parecer con esta política de reubicación este problema ya se empieza a enquistar en otros centros penitenciarios mucho más pequeños y que el Estado se ha visto incapacitado de controlar y parar anticipadamente esta violencia. Yo realmente ahí sí me vuelvo bastante escéptico. Yo creo que a veces lo que muestra, más allá de incapacidad, no sé si es que lo que se está aquí generando, y discúlpeme que le diga y con todo respeto, yo no quiero entrar en suspicacias, pero al parecer esto ya es una práctica de necropolítica, estimado Miguel, ¿sí? Cuando uno permite deliberadamente que grupos de población se exterminen sin capacidad, porque al final la responsabilidad de eso es el Estado, y no nos rasguemos la vestidura, es del gobierno, y podemos buscar los culpables en todo lado, pero es responsabilidad del gobierno. Y el Estado no hace mayor cosa por parar al menos esas masacres. Eso ya estamos en el ámbito de la necropolítica. Y eso hay que decirlo así porque eso tiene situaciones jurídicas y situaciones analíticas muy distintas que nos ubica en un plano muy distinto actualmente, ¿no? Yo en una entrevista, y voy a hacer una inferencia que tuve el mes pasado con el ministro del Interior, yo le dije, ¿por qué el gobierno no ha podido parar las masacres en estos últimos años? Y él me dice, bueno, es que hacer una intervención con todo el peso ojo que las muertes en las últimas masacres fue con armas de blanca, ¿no? Eso también es interesante. Dice, no, que queremos evitar un carandirú, ¿no? Dijo, o sea, evitar un carandirú, discúlpeme, ya tenemos un carandirú. O sea, un carandirú aumentado, corregido y aumentado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también falta una suerte de una conducción clara y un marco jurídico claro respecto a estos temas. Porque yo creo que el Estado lo que no ha tenido aquí es una contundencia, digo, y contundencia con todo el sentido de la palabra, contundencia de poder parar a rajatabla estas masacres, ¿sí? Y cada vez que se les pregunta por qué no lo hacen, se van porque el marco jurídico no me permite, porque los derechos humanos me permiten. Discúlpeme, ¿no? La principal responsabilidad que tiene el Estado es sobre todo los centros penitenciarios, garantizar la vida de las personas. Si el Estado tiene que entrar con toda su fuerza, tiene que hacerlo. Y aquí habrá una sociedad civil, una opinión pública que respaldará esas decisiones, Miguel. Entonces, hay que decir las cosas como son. No podemos seguir permitiendo eso. Y si no corregimos el problema penitenciario, no se va a poder iniciar un proceso de construcción de una seguridad que todo el mundo demanda en este momento, ¿no? En general en el país, ¿no? Doctor Pontón, ¿por qué cree que no se puede controlar? Es decir, ha habido tantos esfuerzos, el Estado entra a poner orden luego de estos hechos que ocurren lamentables con asesinatos al interior de los centros penitenciarios. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Controles internos? Todavía el argumento ha sido, se va a aumentar el número de guías penitenciarios, lo cual está bien. Sin embargo, no hay pleno control al interior de los centros carcelarios. ¿Por qué? De esto venimos hablando tantos meses, incluso antes de este gobierno, la falta de controles. ¿Por qué no se puede controlar al interior de los centros carcelarios? A ver, el Estado, estimado Miguel, históricamente, y no es algo nuevo, ha cedido el control, eso es lo que le denominó la CIDH y se informe con el concepto de autogobierno. Es decir, el mundo penitenciario al interior de los centros penitenciarios siempre ha sido controlado por los mismos PPLs. O sea, la figura del caporal no es una figura actual, es una figura bastante vieja. Usted vea en la historia de la penitenciaria litoral, siempre hubo a mando de bandas armadas, que no es lo ideal, obviamente, pero así ha sido. Pero bajo ese contexto no se han manifestado escenarios de violencia como los que hemos tenido.
Al parecer, estas condiciones de autogobierno, que yo tampoco creo que es de todo malo, porque también autogobierno se puede entender como una forma de organizarse para hacer actos que sean buenos en función de las condiciones de vida de los PPLs, tener vocerías, tener reclamos a una serie de deficiencias estructurales que tiene el sistema penitenciario. Al parecer esto ha estado ahorita totalmente tomado por el control de bandas delincuenciales que de alguna otra forma han buscado entender que este tipo de autogobierno es un tema de libre albedrío para delinquir y constituirse un epicentro de criminalidad compleja, ¿sí? Cuando el Estado quiere razonar, la cuestión está bastante tomada y bastante complicada poderla hacer así, porque estas bandas han crecido, tienen mucho mayor capacidad de armamento, influencia externa, inteligencia, cooptan autoridades del Estado. O sea, hay una serie de problemáticas que están ya identificadas y que el Estado no ha podido subvertir. Pero más allá de eso, estimado, aquí está el monopolio legítimo de las fuerzas. Sí, ese es el punto. O sea, más allá de eso, porque yo no creo que el gobierno va a subsanar un problema que es estructural, un problema histórico, ¿no? Que es el problema de que las cárceles son un epicentro de corrupción, de todo. No vamos a cambiar esa realidad de la noche a la mañana. Sin embargo, yo creo que gran parte de la responsabilidad es que cuando el Estado necesita generar un instrumento, ¿no?, específico para parar estas masacres, y eso se llama inteligencia y capacidad operativa de reacción, no lo ha podido desarrollar. ¿Por qué? Esa es una excelente pregunta que nos hacemos. Por lo tanto, yo creo que aquí es donde se vuelve una especie de enigma y da para especular muchos conceptos. Por eso yo instalaba este concepto de necropolítico. O sea, yo no sé si aquí está pasando una lógica de dejar que para favorecer a una banda se exterminen entre ellos y se autorregulen, porque eso estaría bastante ingenuo. Mañana otra vez va a aparecer la violencia, la penitenciaría electoral, etcétera, en Cotopaxi, en Turi, quién sabe, en los 30 y pico centros que tenemos en el país, ¿no? Vuelvo con la doctora María Fernanda Noboa. Si uno revisa la historia reciente, alrededor de 8 masacres durante los últimos años, apenas los últimos 2 años, que ha cobrado más de 420 víctimas al interior del centro carcelario. Hace poco se destacó un acuerdo en el centro penitenciario de Loja, luego del fallecimiento de una persona, y a los pocos días o semanas volvemos a lo mismo ahora en el centro penitenciario de Santo Domingo de los Álchiras. ¿Qué está pasando con la política penitenciaria, en donde se ha evidenciado, por un lado, la acción del Ministerio del Interior, por otro, del sistema penitenciario, el SNAI? Al final, usted decía, doctora María Fernanda Noboa, hay desgobernabilidad. ¿Por qué ocurre eso y no hay el control pleno del Estado dentro del sistema carcelario ecuatoriano? Bueno, yo me atrevería a decir, Miguel, hay varias cosas, en alusión también a lo que decía el doctor Pontón. La primera cosa es que me parece que se ha entrado en lo que se conoce por una bronca o una interacción conflictiva por captar, esto es lo que se llama el duopolio de la violencia. Tenemos la violencia legítima del Estado, pero también tenemos ahora la violencia, entre comillas, ilegítima de las bandas criminales. Quiero aclarar algo, esta competencia ya no se está peleando solamente por que entre ellos se maten, sino que estos grupos que tienen estas disputas tienen una visión territorial y una visión de captar ciertos territorios de estructuras de poder. No es lo mismo tener un grupo criminal a secas que tener un ecosistema que piensa ya en territorio, que piensa ya en control de zonas, que piensa ya en control de negocios de adentro para afuera y de afuera para adentro. Hablemos de la penitenciaría del litoral y toda la zona 8, que ya prácticamente en nuestro criterio hay una preponderancia muy fuerte de los choneros, básicamente frente al grupo de los lagartos, sabiendo que la banda criminal de los choneros, que no es la única porque tiene direccionamientos, está liderada o tiene una orientación transnacional del cartel de Sinaloa. Ahora, por la matanza con descuartizamiento, en el caso de los choneros, con estas prácticas del cartel de Sinaloa, es muy típico de ellas las señas mediante la colgada de cadáveres con cabeza o sin cabeza. Esto es
una de los símbolos y de los signos que utilizan los miembros del cartel de Sinaloa. En el caso de lo que estamos viendo ahora en Santo Domingo, más bien parecería ser que los signos de descuartizamiento con arma blanca y cortar los pedazos, lo que se llaman los rompecabezas macabros, esto implicaría que tendríamos ya una presencia del cartel Jalisco Nueva Generación, dos carteles que tradicionalmente se han disputado controles de territorio en México, también ha ido con sus células hacia Colombia y ahora los estamos viendo aquí en Ecuador. Esto me preocupa porque realmente, si nos ponemos a ver que no es posible, tampoco estoy de acuerdo en que uno tiene que bajarse a hacer este tipo de acuerdos para negociar con los grupos criminales, para poder saber dónde están operando. He insistido yo también en varias ocasiones que debe haber una cartografía estratégica de las amenazas, de sus lógicas, de sus narrativas, de cómo se comportan, cómo se desplazan, qué tipo de inteligencia tienen, qué tipo de alfiles utilizan para moverse en el sistema judicial, qué tipo de alfiles tienen para lograr impunidad ante ciertos actos, etc. Esto es imprescindible y esto tiene que ver con la mirada estratégica de anticipación del Estado. Yo he sido muy crítica del tema de que nosotros, desde el 2009, que supuestamente se institucionalizó la inteligencia de Estado, no ha pasado nada. Estamos al 2022 y seguimos en el mismo cuento. No pasa nada. Todas las medidas son de carácter reactivo. No hay una anticipación pensando de que un conflicto postficcional como el que vivimos a partir del levantamiento indígena, donde se plegaron otro tipo de elementos, también yo ya había dicho, y no sé si en tu programa mismo, Miguel, que te había dicho que pase el conflicto indígena y tenemos un problema carcelario. O sea, esto es como que hay brotes de violencia desde las cárceles, del tema de las protestas sociales, del tema de la gobernabilidad de ciertos grupos, del tema de la minería ilegal, y todo se está mezclando. Estamos viviendo, como lo he repetido varias veces, la configuración de un Estado criminalizado que no es un narcoestado. Y aquí yo también estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, en el sentido de que potencialmente, no solamente la necropolítica, dejar que se autoeliminen, lo peor de todo es el discurso de la tanatopolítica, es decir, lo que Foucault hablaba del mal vivir o del buen vivir o del vivir bien o del vivir o del morir bien. En este caso es como que nos hubiéramos acostumbrado desde la perspectiva discursiva a tener este desfile de muertos, este desfile de masacres, de ver sangre, de ver descuartizados, de ver delincuencia común en la calle. Lo que me preocupa a mí es cuáles son los sistemas, las narrativas y las lógicas a partir de las cuales se está consolidando este tipo de ecosistemas. ¿Qué relación tiene ahora esta pelea territorial de control de actividades desde la cárcel hacia afuera, de afuera hacia adentro, de Santo Domingo respecto de la de Guayaquil? Habría que ver de la zona 8. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? ¿Hay puntos de encuentro o realmente hay un desencuentro entre las imposiciones que pone el Jalisco Nueva Generación de uno con todos sus alfiles locales y las disposiciones que pone el cartel de Sinaloa con también todos sus alfiles locales? Doctora Entonces, María Fernanda Novoa, es un tema complejo que hay que dilucidarlo bien, Miguel, porque si no se conoce bien la amenaza, ¿cómo voy a atacar? ¿Cómo voy a neutralizar? ¿Cómo voy a generar rutas de acción? No tengo una política pública clara en materia de seguridad, no tengo una política pública clara en materia de conducción carcelaria. No existe. Ahora, o si hay unos buenos esfuerzos, pero no se ha consolidado absolutamente nada. Doctora María Fernanda Novoa, este ambiente de violencia que vivimos en el país, usted ha señalado, se pasó del conflicto indígena y vuelven los problemas de las cárceles. Daría la impresión de que aquí hay una conexión de esta situación de violencia que, curiosamente, cuando estuvieron los indígenas en las calles en los 18 días, de alguna manera bajó el nivel de violencia en el sistema carcelario. Hay una conexión de esta violencia, de esta delincuencia organizada, también con la delincuencia política y algún nexo
que se yo soy bien clara y siempre he sido muy contundente en mis afirmaciones. Yo creo que si tuviéramos una buena orientación de inteligencia, un buen modelo de alerta temprana, nos podríamos dar cuenta de que estos conflictos, nuevos tipos de conflictos, generan un tejido. Por eso hablamos de ecosistemas criminales. Es decir, es un tejido que se va moviendo. Primero de un lado, ahora se acaba el problema de las cárceles y hemos de volver otra vez a los problemas en las calles. Se acaba el problema de las calles, volvemos otra vez a los problemas de la minería. Acuérdese, Miguel, todo lo que le estoy diciendo, porque esto es el comportamiento típico de un tipo de conflicto complejo, postficcional, que es el paso previo a la generación de un Estado criminalizado. Es decir, donde prácticamente hay una crimilegalidad, todas las actividades ilegales se ponen fachada de legalidad y hay realmente una confrontación, lo que se conoce el duopolio de la violencia. De un lado el Estado tratando de contener, de otro lado haciendo como una suerte de medición de fuerzas. Una medición de fuerzas, pero nos estamos dando cuenta que del otro lado parece que están ganando, por lo menos de mi inteligencia están ganando. Claro, se entendería que el monopolio de la Miguel. fuerza debiera tener el Estado, se entiende, por un lado. Y por otro, ¿qué pasó con esa tregua, doctora Noboa, que duró pocos días o semanas? Se habló de una tregua al interior del sistema carcelario. Y esto se rompió con los 12 fallecidos, los 12 muertos, antier. Sí, y de fallecidos y de qué manera, es decir, con la mortalidad del rompecabezas macabro de partirles en 4 partes y uno tener que ir para saber, todo esto es un signo. Si uno analiza las narrativas de los grupos criminales, uno ya se da cuenta de qué grupo, o más o menos se da cuenta de a qué grupo pertenece. Entonces, por ejemplo, hacer un estudio de los grafitis dentro de los centros penitenciarios o de tener un estudio de las narrativas nos daría muchos signos de quiénes están liderando, cómo están liderando. Yo no creo en estos acuerdos, porque estos acuerdos a mí me parece que son distractores o cortinas de humo, porque en realidad la violencia es transnacional, es estructural y este tema no se va a resolver con ir a conversar y hacer acuerdos de paz. Yo tengo mucha dudas sobre estos acuerdos de paz, ¿no? Hablemos en Colombia, digamos que es diferente la situación, pero una situación de guerra. A Colombia le costó más de 70 años llegar a un acuerdo de paz que medio está funcionando ahora con las FARC, ¿no? Claro, luego de ese saldo lamentable. Entonces, de violencia de décadas. Así es. Ya. Vuelvo con el doctor Daniel Pontón. ¿Qué pasó con esta tregua? Son acciones muy débiles. Luego de la participación de esta comisión de pacificación, se habló de una tregua con los 12 muertos de antier en Santo Domingo Los Áchilas. Se evidencia que esa tregua fue muy frágil. Y por otro lado, lo que señalaba la doctora Noboa, le consulto, doctor Pontón, daría la impresión de que la violencia está instalada en el Ecuador y pasa de escenarios. Está en las cárceles, baja la tensión de las cárceles, se pasa a las calles, vuelve en las calles, se pacifica las calles, vuelve a las cárceles. Es decir, ¿qué estamos viviendo en el Ecuador? Sí, yo creo que es un hecho que la violencia es algo que está instalada, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo en el país, con diversos tipos de manifestaciones. Yo esperaría que esto ya no sea parte de las relaciones sociales de la gente. Es decir, cuando ya la violencia es parte de las relaciones sociales, ya es algo que se ha banalizado a tal punto de que esto puede ser un fenómeno prácticamente incontenible y estamos condenados a vivir en esta situación. Yo sí creería que por lo menos en el tema de la violencia criminal, que ojo, en el paro hubo un descenso más o menos de un 20% de los homicidios, pero no es que se disminuyeron. Pero yo esperaría que esto algún rato pueda revertirse. Yo sí creo que hay formas de revertir esta curva ascendente y ponerla en términos, digamos, medianamente aceptables, tomando en cuenta que también vivimos en una región bastante complicada.
Respecto al tema de las cárceles, yo creo que hay que darle una política. Aquí hay un dilema, estimado Miguel, aquí hay un dilema muy fuerte. Yo creo que es un dilema porque al parecer el Estado se resiste en intervenir de forma contundente en las cárceles por lo que dice, bueno, tenemos la experiencia de Carandirú, los violaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero el hecho de no intervenir por parte del Estado también existen omisiones que violan sistemáticamente derechos humanos. ¿Sí? Entonces y el Estado siempre va a estar en la mitad de las dos cosas, porque al final es responsabilidad de ellos. Esa decisión es una decisión política, discúlpeme Miguel, es una decisión política. Y no podemos andar con medias tintas. Yo creo que aquí hay una pérdida de discernimiento político frente a eso. Y a veces gobernar es justamente hacer esas apuestas contundentes hacia un escenario que nos permitiría en el futuro poder parar en seco este tipo de masacres. Si hablamos de violencia, yo creo que la violencia hay que atenderla en todas sus dimensiones, pero hay que atacarla específicamente en los lugares donde se presenta de una forma mucho más manifiesta. En este caso, la violencia carcelaria, la violencia en las calles y la violencia, en este caso, por los paros, ¿no? ¿Y quién debe asumir esa decisión política? Esta decisión de Estado, y el jefe de Estado es el presidente de la República, estimado Miguel, ¿no? Y obviamente debe haber un acompañamiento desde el Estado, lastimosamente, y aquí también hay un problema de gobernabilidad, yo concuerdo mucho con María Fernanda. La decisión política de Estado está fracturada, ¿no? Hay un divorcio de poderes, la pugna con la Asamblea, la pelea con las Cortes, etcétera, etcétera. Hay una debilidad política también desde el Estado y que lastimosamente eso se refleja en las calles de una manera directa y bastante como ejemplo, ¿no? Como perdón, se me fue la palabra. Sí. Bien, queremos agradecer el aporte para continuar hablando, porque este tema está latente en el Ecuador, el control del sistema carcelario ecuatoriano, que no hay manera de lograrlo. Un tema extremadamente complejo y la violencia sigue y se profundiza lastimosamente en el Ecuador, sea en las cárceles o sea en las calles, que esto ha evidenciado los niveles de inseguridad en el Ecuador. Muchas gracias a los académicos y expertos en seguridad, a la doctora María Fernanda Noboa y al doctor Daniel Pontón por su aporte en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el presidente de la Asociación de la Banca Ecuatoriana, Marco Rodríguez, para hablar el papel de Asobanca en las mesas técnicas en estos diálogos con el sector indígena y el Estado ecuatoriano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Esta emisora presenta el